En su práctica no sé si habrá entrado este ejercicio, no todavía era de pandeo, pero vamos a resolver. Y bueno, los entramados son básicamente estructuras con rigidizadores. Por ejemplo, en los tinglados, ustedes en los mercados que hayan visto, ¿qué han observado? Que para soportar estas estructuras metálicas que tenemos acá, tenemos estos entramaditos, ¿verdad? Y estas maquinitas, estos gusanitos de fierro son los entramados. Se los hace con soldaduras, ¿no? De fierro de media pulgada, de 3/8. Bueno, ¿cómo se lo hace arriba? Soldadura. Abajo, embebido de hormigón, empotrado. ¿Qué tenemos aquí? Doble empotramiento. Este es un factor K, ¿cuánto vale? Este es un factor de ruptura definitiva de pandeo, 0.5. Se debe pandear de esta forma. Este 0.5 al cuadrado se hace 0.25, que para la ecuación P sub E, pues aquí abajo lo va a incrementar la capacidad de carga. En otras palabras, esta es la forma más segura de apoyar estos entramados para incrementar su capacidad de carga en cuanto a la condición de apoyos. Sin embargo, ¿qué es lo que permite mejorar su capacidad debido a la escasa cantidad de material que se utiliza? Es justamente el tema de los rigidizadores. ¿Cómo sucede eso? Bueno, haciendo un pequeño acercamiento de esto, ¿cómo debería pandearse? O sea, es algo así de estructura, ¿verdad? Los fierros de atrás, los fierros de adelante. Ahí está. Bueno, si se pandearía, ¿cómo sería? Si lo ponemos solamente así los fierros y pues viene el viento, o sea, incluso con el peso propio, ¿qué sucedería? Este se va a ir a un lado, este se va a ir a otro lado, este se va a ir a este lado, este tal vez se va a meter adentro, no sé, quién sabe. Pero, o sea, cada uno se va por su lado. ¿Por qué? Son elementos individuales. Son columnas súper delgadas, son fideos literalmente. Bueno, ¿qué se puede hacer entonces? Asociar estos elementos de esta manera con elementos que permitan que se deformen todos en una sola dirección. Al hacer eso, estamos haciendo que esto trabaje en un conjunto, ¿verdad? Vuelvo a poner esto de aquí, atrás un fierro, aquí otro fierro, esto igual aquí, fierro, hasta acá. Fierro por aquí, fierro por allá. Listo, ¿verdad? Entonces, todo esto me garantiza que la deformación sea a un solo lado, todos en uno. Bueno, entonces ya tengo aquí algo que me ayuda a soportar la carga, ¿no? Y la desviación lateral. ¿Qué otra cosa más? Veamos pues lo siguiente. Estos fierritos aquí, estos rigidizadores también se van a ir deformando, ¿verdad? Vean, esto de aquí tiene que estirarse, esto tiene que estirarse a cierto punto. Entonces, gracias a ese componente mecánico, todo el conjunto, ya que tiene una inercia ahora más grande debido a que es un solo elemento, pero muy alejado del centroide, pues me permite soportar más cargas, porque el efecto de corte lo compensan esos agilizadores. Entonces, si bien este tipo de elementos suele fallar por la calidad del material, ya no lo hace tanto por pandeo, pero a veces sí puede fallar por pandeo, pero ya se le incrementa esa capacidad de carga. Es la función básica de los agilizadores. ¿De qué tipo se tienen generalmente? Lo que ven en los colegios son estos Z, ¿verdad? Están listos. Lo que ven en los mercados, que lo hacen lo más económico posible, así nomás, ¿no? Doblar el fierro, soldar aquí, aquí, aquí. O finalmente lo que vemos en el hormigón, ¿no? Con los estribos. Esto igual se puede usar en columnas, se puede usar. Bueno, cada uno tiene su ecuación. Las ecuaciones de estos dos primeros son parecidas. De esto y esto es parecido. Desde acá es diferente, ¿no? Hay un 24 más 48, esto de acá es más fácil, es 1 entre la horizontal, por más un B entre la vertical y así, o de diagonal, por caso. Para este caso, solamente usamos de los términos. Creo que este de aquí es el diagonal, este es el diagonal y este es el horizontal. O sea, para este caso, esto es 0 para el de acá. Para este caso de aquí, los dos es del efecto de corte, ¿no? Que es el 1 entre P sub T. Ese es lo único que se agrega a este análisis de los entramados. Y en el caso de ser el arreglo geométrico diferente a estos, pues habrá que deducir la ecuación en función de las deformaciones. Habrá que hallar alguna relación de proporción entre la deformación de un elemento con otro y las medidas de la distribución de estos elementos. Con eso se puede obtener esto para cualquier tipo de, bueno, arreglo geométrico. Eso es básicamente los entramados. Son una forma de economizar el material. ¿Por qué? Sería, o sea, con el material que se hace un perfil W o el perfil I que le llamamos, ¿verdad? Podrían hacer
entre 4 a 6 entramados, tal vez 8 incluso, dependiendo del tallo que hagan. Y vean, pueden usar la misma cantidad de material para hacer más columnas y sí, permite ahorrar. Entonces, lo único que hay que hacer es asegurarse que estas columnas tengan una capacidad de carga equivalente a la columna que están sustituyendo, ¿verdad? O sea, si yo quería poner antes columnas de perfil del tipo I y ahora pongo, quién sabe, de este de acá, no, puede ser 4 puntitos, 4 puntitos, 4 puntitos, ya voy a ser cuánto, quién sabe, tal vez 6 columnas más. Debo asegurarme que la carga, que acá, porque aquí soportaba, quién sabe, 10 toneladas, debo asegurarme que estos de acá también soporten algo de 10 toneladas, o algo cerca de 10 toneladas, ¿no? Cada uno soporte 10. Entonces, ahí sí estoy haciendo un buen balance entre lo que es el costo y la seguridad. O sea, estoy asegurándome de que soporte lo mismo, que es equivalente, pero que haya más elementos. Eso estoy asegurando. Bueno, esa es la pequeña introducción y ahora hagamos el ejercicio. A ver, un cachito quiero entrar estudiantes. Admitir. Creo que están entre todos. Bien. Igual se pueden grabar en la clase, va a ser que van a ir los compañeros. Y bien. A ver, el anterior he resuelto uno. Haré uno similar. No parecido a con eso entre los geométricos. Bien. Decía la función de apoyos de este tipo, que es el tipo de entramado. Vamos a ver. El Z es el más complicadito, o el más completito. Empotrado abajo, articulado arriba. ¿Qué más? Abajo en hormigón, empotrado, arriba. No estará soldado, será un pasador al tinglado, entonces será un apoyo fijo. Bueno, ¿qué requiero conocer de esto? La longitud del elemento. Bien, requiero conocer eso. Vamos a dar un extra. Nos da la opción de poner unos apoyos intermedios en el plano que esté fallando, ¿verdad? Para que se incremente la capacidad de carga. Para lo cual requiere pues simplemente especificarlo acá. ¿Verdad? Y con esta altura, que vamos a llamar, en la práctica le ponen Y. La longitud que sea de cuánto? 20 metros. Es bastante. ¿Cuánto es esto en pisos? Son casi 7 pisos, ¿verdad? Si dividimos entre 3, el 20, nos da, bueno, cerca de 21, 7, sí, son casi 7 pisos. 20 metros así, pues sí, en algunos lugares sí hay. Bueno, requiere el corte transversal. Sea algo así. De esa manera. Los ejes necesitamos y necesitamos. ¿Qué es esto? Z. ¿Qué es esto? Y. Viéndolo acá, esto será pues Z. Este transversal que estaría entrando, pisado será Y. Y el longitudinal, X. O sea, este de acá, X. Bien, tenemos todo. ¿Qué más? Requiere el dato del esfuerzo admisible. O sea, ¿quién está comprimiendo a este elemento? Es una carga P. ¿Cuánto vale? Ni idea. Pues me pregunta saber cuánto puede resistir la estructura. ¿Qué datos no tiene que dar entonces? La calidad del material, el esfuerzo de tracción, compresión visible, que sea de 800, 2200 kilogramos por centímetro cuadrado. Que eso soporta todo el material, o sea, tanto las barritas digitadoras como estos elementos. Están hechos del mismo material. El módulo de elasticidad longitudinal es dato conocido, debe ser dato conocido, que sea de 2.800.000.
80.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, ¿qué datos necesito acá? Después no hace falta. Las dimensiones de estas cositas hacen falta. Entonces aquí va a ser un pequeño esquemita del arreglo geométrico, visto de acá de frente, un poco de este lado. Así. Es algo así, les digo que no se verá muy bien, pero bueno, estamos viéndolo así, tengo estas plaquitas, ¿no? O secciones. ¿Qué más quiero conocer? El paso de cada uno de estos. Generalmente llaman a esto. ¿Ya vale cuánto? 20 centímetros. ¿Qué más quiere ver? Las medidas de esto sí hace falta, pero lo voy a poner junto con estos. Bien, estos elementos de acá, este y este, ¿quiénes son? Son los horizontales 1. Este de acá y este de acá serán los diagonales de la primera cara, ¿no? De aquí, esto va a ser, ¿qué cosa? Horizontales 2. Y estos de acá serán los diagonales 2. Y obviamente requiero los 4 verticales. ¿Sí? Aquí, por acá, verticales. 1 o 2, ¿no? Esa porque son la misma. Pero en fin. Y está eso, ¿qué más? Los datos de esas medidas sí hacen falta. Los voy a poner aquí, bajito. Vertical me va a dar de cuánto? De 70 por 40 por 10 milímetros. Horizontales 1, horizontal 2, horizontal 1, diagonal 1. El horizontal cuánto que sea, cuánto, a ver. 8 por 12, diagonal 8 por 16. ¿En qué estarán estos? En milímetros. Estoy trazando en milímetros. Datos nomás. Vamos a ver, horizontal 2, diagonal 2. ¿Cuánto será esto de acá? No sé, a ver. Daré más delgadito de 6. Horizontal 6 por 10, diagonal 6 por 14. Bien. ¿Qué más adquirimos? Las medidas de esto. Las medidas del cubito. Esto de acá me puedo dar un valor, quién sabe de cuánto. 20 también, que esto valga 20 centímetros. ¿No? Y esta alturita, ¿cuánto será? Tal vez 30. 30 centímetros. Bien, ¿qué más hay que ver? Altura y sí, pues que está todo. Parece, no sé. Arriba está bien, esto de acá y acá. Por la inercia se encuentra de acá, está bien. Longitud, horizontal, o diagonal. Sí, está todo. Bueno, esos serían los datos, esos datos, ¿no? Y nos dice calcular cuánto sería la carga máxima que soporte la estructura. Listo. Primera opción, sin estos apoyos intermedios. ¿Cuánto soporta? Y segunda opción sería, teniendo la posibilidad de poner apoyos que permitan evitar el pandeo en algún plano o en el eje débil, pues saber, o calcular cuánto soportará la estructura con esta mejora. Eso sería un pronunciado. Así de simple. Entonces le voy a tomar fotito
a esto porque yo requiero este espacio de acá. Entonces voy a sacar una fotito de los datos. Se los mando ahorita al grupo. Y disculpen por el retraso, estaba en clase con los de topografía. Así que sí se me dio el tiempito. Ok, ahí está. Ahí va la fotito y ahora sí lo voy a borrar lo de la derecha. Para lo siguiente. Veamos, primero, la figura, cada una de estas secciones son asimétricas, ¿verdad? Cada una de estas son asimétricas. Pero al comportarse en un conjunto, gracias a los agilizadores que lo están vinculando, hacen que todos vayan a un lado, a otro lado. Por tanto, con todo eso, respecto de Y es simétrico, respecto de Z es simétrico, por tanto que hay simetría. No hace falta rotar, pero si faltaría uno de estos, así habría que encontrar los ejes principales, ¿no? Y el centroide. En este caso, por la concepción de simetría, pues el centroide está a la mitad, o sea, a 10 y a 15 en altura, y de cada uno de estos podemos encontrar qué cosa, la inercia, pero no requerimos de sus ejes, sino del eje global. Eso es lo que requerimos ahorita. Entonces, como primer paso, haremos esto. Solución. Primero, calcular las inercias. Bien, ¿quiénes entran en las inercias? Solamente los elementos que van de apoyo hasta apoyo, o sea, estos de acá. ¿Por qué no los agilizadores? Porque ellos no están siendo analizados en su sección transversal. Vean, no, ¿verdad? O sea, están ahí. Estos sí los hemos cortado para hallar la inercia respecto de un eje y del otro eje. Pero los agilizadores no lo estamos analizando de esa forma, no hace falta calcular. Bien. ¿Qué teorema vamos a sacar? De ejes paralelos. Entonces, inercia en Z es igual a la sumatoria de las inercias locales de este eje más el área por su distancia perpendicular al cuadrado. Bueno, de entrada, ¿qué necesitaremos? Pues uno de estos bloquecitos. Voy a poner yo por acá para que podamos verlo a más detalle. ¿Qué medidas tiene? 70 por 40 por 10. Ah, ya. Parece que fuera un poquito más cortas. Tal vez sea más largo. Bien. ¿Dónde están esas medidas? Si ven estos de acá, y en el examen, por ejemplo, o en la práctica les diera algo así, con este tipo de franjitas, parece que fueran rectángulos. No son rectángulos, solamente están indicando que ahí está el lado mayor. Eso está indicando. Entonces, esto de acá, ¿cuánto valdrá? 7 centímetros o 70 milímetros. Será entonces 7. Esto de acá será la medida del medio, o la medida en valor, ¿no? Será 4 centímetros. Y la más pequeña es el espesor. O sea, esto de acá cuánto es 1 centímetro. Y aquí también 1 centímetro. Listo, tenemos eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues descomponer esto en números más sencillos. Lo vamos a hacer de esta manera. Elemento 1, elemento 2. Cada uno de estos tiene su centroide, ¿verdad? O sea, esto aquí tiene un puntito, aquí tiene un puntito. Que cada uno de estos rectángulos es un centroide. Y eso hay que ser con los 4 elementos porque los 4 son iguales. Aquí hay que dividir, hay que dividir, hay que dividir, hay que dividir. Cada unito tiene su centroide, ¿verdad? Cada unito tiene su puntito en medio. Bueno, ¿cómo hallamos la inercia entonces? Fácil. Vemos este rectángulo y hallamos qué cosa es respecto de Z, base y altura, ¿verdad? Inercia en Z se le igual a ¿qué cosa? La base de esto, ¿cuánto es? 1. La altura son los 7. 7 al cubo entre 12. Más el área, 1 por 7 por la distancia o altura Y desde el eje Z hasta su centroide. Esto, ¿cuánto vale? Ahorita hasta aquí, ¿cuánto es? De 30 a la mitad, 15. Menos la mitad de 7, que es 3.5, ¿cuánto nos dará? Pues será 15 menos 3.5, es 11.5.
Está bien, está bien. Y eso al cuadrado. ¿Qué más hay que hacer? Hallar este otro elemento. Más. ¿Qué cosa? Su base, ¿cuánto será? 4 menos 1, 3, ¿verdad? Base 3, altura 1, al cubo entre 12 más el área 3 por 1 por la distancia desde este sentido, o sea, de aquí el puntito hasta el eje Z. ¿Cuánto vale? 15 es todito esto. Esto es 1. La mitad 0.5. A 15 le quitamos 0.5 nos da 14.5. Eso al cuadrado. Bueno, y ahora cómo encontramos desde esto. Fácil. Esto de aquí y esto y esto y esto es lo mismo. Entonces 1, 2, 3, 4 veces lo mismo. Esto de acá, 1, 2, 3, 4, lo mismo. Por tanto, si encontramos de nuevo, encontramos de todito. Esto y esto por 4. Y la inercia en Z pues estará acá. Bien. Mientras tanto vamos a plantear la inercia en Y. Bueno, ¿cómo lo calcula? Mismo teorema, ¿verdad? Voy a anotarlo más. Teoremita. Inercia en Y se igual a la sumatoria de las inercias locales de los ejes paralelos a Y más el área por sus coordenadas Z al cuadrado. Eso nos aplicamos. Bien. ¿Igual a qué? Veamos. Ahora, respecto del eje Y, esto que tiene, tiene bases y tiene alturas. Entonces, su base del primer elemento será 7, ¿verdad? 7, la altura 1, al cubo entre 12 más el área. 7 por 1 por... ¿Qué alejamiento tiene? O sea, esta distancia de acá. Esto de aquí. ¿Cuánto vale? Esto es 20, la mitad será 10. 10 menos la mitad de este segmento de 1 a 0.5 será 10 menos 5, 9.5. 5 al cuadrado, más de ese otro elemento, más su base con 3, 1, su altura 4 menos 1, 3, al cubo entre 2, más el área, 3 por 1 o 1 por 3, que es lo mismo, 3 por la distancia Z al cuadrado, o sea, entre este puntito, este de acá, y el eje Z, o el eje Y, ¿cuánto de separación hay? Bueno, veamos, aquí tenemos 3 centímetros, ¿verdad? Entonces 4 menos 1, esto es 3. Mitad 1.5, más este 1 de acá, 2.5, que hay que quitarle a 10. ¿Cuánto es eso? 7.5. Al cuadrado. Listo. Algo más. 1, 2, 3, 4, para acá. Y este 1, 2, 3, 4, por 4 a 2, 2 términos. De acá, de acá, por 4. Nos va a dar la inercia en Y. Listo. Bueno, ahora sí a calcular. 7 al cubo, 12, más 3, 12, más 1 por 7 por 4.5 al cuadrado, más 3 por 14.5 al cuadrado. 4. Y sale 6.341.333 centímetros a la cuarta. Un ejercicio similar al que resuelto con el grupo 2 sería una inercia más pequeña. ¿Por qué? Porque no eran tan grandes las dimensiones. Bueno, o sea que, como vemos acá, del alejamiento depende también la inercia. Mientras más separado esté esto, pues mayor inercia tiene. Ahora, hay un límite donde esto ya no conviene, porque, claro, cuando tiene inercia resiste el giro, ¿verdad? Se resiste a fallar el pandeo, pero cuando está muy lejos se da el pandeo localizado, donde falla un elemento o dos, pero no todo el conjunto. Y de eso os voy a mostrar alguna fotito, creo que tengo por ahí guardado, que es de los grupos, del ejemplo de lo que es el pandeo localizado, donde no falla todo el perfil, sino solamente una parte del perfil. Entonces, ese límite igual hay que calcular. Pero por ahora no hace falta, es más tema de postgrado. Media créditos. Pero metálicas lo van a ver. 27 más 7 por 9.5 al cuadrado.
5 está bien, está muy bien. Por 4 y sale este. Bueno, 3.213.333 centímetros a la cuarta. Muy bien. Tenemos todos los datos que necesitamos. Faltará uno más y falta uno. ¿Quién era? Vamos a usar casi al final, pero lo necesitamos calcular. Bien. ¿Cuánto vale el área? ¿El área de quién? Y ojo con esto. ¿Quiénes son los elementos continuos de apoyo hasta apoyo? Solamente los verticales. En la parte del área no van a calcular todavía para los legisladores. Estos son para efectos de corte. Pero para analizar por la calidad del material, los que soportan la carga de manera directa son solamente los elementos continuos entre apoyos, que son los verticales. Entonces, ¿cuánto vale el área de esto? 7 por 1, 7 por 1 más 3 por 1, pero todo eso por 4, ¿verdad? Podemos subir más. 4, 7 más 3, 10 por 4, 40. ¿Qué cosas? Centímetros cuadrados. Ahora sí tenemos todos los datos geométricos calculados. Bien, primero, veamos, ¿dónde se producirá el pandeo? Analizando las inercias, o viendo las inercias, vamos a saber dónde. ¿Por qué? Miren, la inercia en Z, respecto a este eje, nos dice que esta resistencia es 6.341.333 centímetros a la cuarta. Pero la resistencia respecto de Y es todavía más pequeña, de 3.200. Entonces, ¿quién es el eje menor? El eje Y. ¿Verdad? Vamos a utilizar ahorita esta inercia. ¿Qué me indica esto? De que cuando esté sometido a compresión el elemento, si lo vemos tal como está acá, es algo así. O sea, fallaría esto de esa manera. Así va a fallar. Claro, estará empotrado aquí abajo, este color arriba. O sea, sería más o menos algo así la falla que va a dar. Pero ahorita, esta varita de silicona, ¿por qué me pasa esto? Bien, lo hago así y se va para allá, o también se puede ir para otro lado. ¿Por qué pasa eso? Como es cilíndrico, su inercia respecto a cualquier eje es la misma, ¿verdad? Entonces la falla se da en cualquiera de los planos. Pero en este caso no sucede eso. Esto es cuadrado. Tiene un eje con una inercia más grande y un eje con una inercia más pequeña. Entonces, en la más pequeña, alrededor de esa se va a dar la falla, a un lado o al otro, pero alrededor de este eje. ¿Qué más? Va a ser en el eje en el que nosotros vamos a tener que poner los apoyos intermedios para que incremente su capacidad de carga. Esto es acá. Pero esto es parte del inciso B. Entonces, una explicación rápida de lo que vamos a hacer. Voy a sacar fotito de esto y vamos a calcular cuánto de carga soporta nuestra estructurita. A ver. Entonces el perrito del arnito está ganando sus croquetes. Bien, ahí va la pizarrita. Y bueno, vamos a calcular para el eje Y. ¿Por qué? Por ahora no hace falta calcular el Z porque la carga obviamente es el mayor, porque la inercia es mayor. Bien. Este no se falta acá. No. Esos datos todavía no nos falta. Ese está en la foto. Bueno, de hecho está en la foto toditos, así que voy a borrar todos. Los gráficos todavía van a hacer falta. Bien. El paso 2 sería. Entonces, paso 2 será ¿qué cosa? Calcular P sub E. ¿Qué era P sub E? ¿Verdad? Es esto de acá. Pi cuadrado por E por inercia mínima. En este caso, ¿quién fue la inercia en Y? Si queremos calcular la falla, cuando no hay apoyos intermedios. Entonces hacemos entre K por L.
Cuando no hay apoyos intermedios, tenemos empotramiento abajo y apoyo fijo arriba. ¿Cuánto vale el K? 0.7. Ese que vamos a utilizar. La longitud es dato. El módulo E es dato. La inercia vamos a calcular. Esto está prácticamente fácil. Cuadrado por el módulo E, lo saqué facilito esto por acá. Interesante, no había llegado a la foto. Voy a intentar. Vamos a ese borrado, esto no subía. Ni modo. 2.080.000. Este hemos visto que las unidades siempre salen en kilogramos. Y la inercia en Y nos salió 3.213.333. El factor K, se me ha dicho, es articulado, empotrado. Todavía no hay apoyos intermedios, todavía no hay apoyos. Entonces 0.7. Por la longitud, ¿cuánto es? 20 metros. En centímetros, 200, no, 2.000. Esto al cuadrado. Ahora sí. Peso de cuánto resiste esta estructurita. 5 será el efecto de corte, obviamente. Por cuadrado entre 0.7 por 2000 al cuadrado. Está bien. Sí, soporta no mucho, pero soporta. 33.656.022 kilogramos. Esto soporta. Entre comillas. Porque creo que se da el efecto de corte. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Paso 3. Calcular efecto de corte. Con las palabras, el corte transversal que se da por revolución lateral. Bien, ¿qué ecuación utilizamos? No, pues aquí. A ver si me acuerdo, El día jueves no pude acordar de esto, el textito. Área diagonal por el módulo E, por el coseno cuadrado del ángulo alfa, por el seno de alfa. ¿Qué son así? Inversa de eso. Más por el paso A entre el ancho B. Algo así. Si está bien, en el dicen si está mal, me corrigen, no sé si estará bien la ecuación. A ver. Aquí está. Aquí está. Coseno, seno. Está bien. Así, calculemos. Primero, ¿qué cosa? Estos datitos de acá. E es dato. Alfa, ¿de dónde sacamos? Del paso y del ancho. ¿Quién está fallando ahorita? Bueno, está rotando o estaría fallando alrededor del eje Y. ¿Qué caras están deformando? Las caras cortas. Ahorita esto que estoy poniendo en azul es lo que está fallando, ¿verdad? Es lo que se va a deformar. ¿Cómo sucede eso? Pues veamos cómo se puede explicar. Con esto de acá. Con el mismo texto. Bien. Ya. Esto es una placa de abajo, la placa de arriba, ¿verdad? Al estar rotando respecto del eje Y, va a pasar esto. Vean, la cara que se está doblando prácticamente, ¿cuál es? Es esta cara de este lado, ¿verdad? O sea, aquí, ¿qué tendría? Tendría un elemento que vincula este punto con el de acá, ¿verdad? Y uno que vincula el de aquí con este y el de aquí con este. Pues tengo esa unión y se deforma de esta manera. Entonces, esas caras a deformarse son las que analizo, a las cuales aplico. Por tanto, ¿a quién se va a aplicar estas áreas diagonales y horizontales? Los elementos 1, ¿verdad? A horizontal 1 y vertical 1. Bien, ¿cómo se hace entonces esto de acá? Muy sencillamente, trabajamos en la misma unidad. Área diagonal. ¿A qué se da igual? Entonces tenemos los datos acá de 0.5 por
algo igual a algo. Aquí está. Entonces voy a ver si es el 1. Sí, son el H1 y el D1 que estamos formando ahorita. Entonces, área diagonal. 0.8 por 1.6. Ese es el área de cada uno. Si son cuadraditos, ¿no? Si fueran redondos, pues el diámetro o el radio es siempre para calcular. Pero bueno, eso es de un lado. ¿También hay otro lado de fierro? Claro que sí. Entonces, esto lo multiplicarán por 2. Por 2. Ahora sí, ¿cuánto sale? Sale carito, ¿no? 0.8 por 1.6 por 2. 1.6 al cuadrado en realidad. 2.56. Una área bastante grande. 2.56 centímetros cuadrados. ¿Eso dónde entrará? Entrará acá. ¿Qué requiere también? El área horizontal. Área horizontal. ¿Cuánto es el horizontal? Nos sale que es 8 por 16 milímetros, ¿no? Entonces, 0.8. He leído bien, he leído mal. Aquí son 6,6. El otro era 1.2. Nadie me ha corregido, pues están durmiendo, manejado, ¿no? Conectados con computadoras, celular. Y están. Bien, este es 2.56. El de arriba hay que calcular. Es otro numerito. Es 1.2. ¿Quién equivoca? Bien. 1.2. 25 euros, 1.92. Bastante grande. Listo. Alfa, ¿de dónde sacamos alfa? Pues, ¿cómo lo voy a explicar? Digamos, ¿cómo calculamos el ángulo alfa? Esto de acá. Alfa debe ser la arcotangente. Pero de aquí, veamos, esta carita ahora la vamos a ver de frente. Tiene esta forma. Bueno, ¿cuáles son sus dimensiones? El paso de acá, ¿cuánto vale? Ah, vale 20. El ancho, ¿cuánto vale? 20. Esto de acá es alfa. Esa abertura desde la vertical a la diagonal, eso es alfa. Cuidado que hagan de la horizontal hacia la diagonal. No van a ser de vertical para acá, porque la ecuación de acá se ha deducido con el alfa de aquí para acá o de acá para acá. No con el alfa vertical. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero saldría otra cosa en función de otro ángulo. Entonces, mucho cuidado con confundirse. Aquí consta entonces 20 entre 20, ¿no? Consta eso 45 grados. Alfa valdrá 45 grados, porque son iguales a los catetos. Listo. Ahora solamente queda repasar datos. Así de simple es el efecto de corte. Entonces, volvemos a acabar. Primero debe ser acabar. Bien. 1 entre P sub D. Tienes acá, área diagonal, 1.92 centímetros cuadrados, ¿no? Por el módulo de elasticidad era 2.080.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese centímetro cuadrado con esto de acá se simplifica y esto queda 1 entre kilogramos. Porque el coseno y el seno van a ser adimensionales, ¿verdad? Coseno al cuadrado de quién? Del ángulo de esto de acá, 45 grados. Por el seno de 45 grados. Más, ¿qué cosa? Acá será el otro término. Área horizontal, esta de acá. ¿Cuánto es? 2.56 centímetros cuadrados. Por el módulo de elasticidad longitudinal. 2.080.000 kilogramos por cada centímetro cuadrado. ¿Verdad? O sea, ese centímetro cuadrado con este de acá se simplifican, queda 1 entre kilogramos. Por el ancho, el paso. ¿Cuánto es? El paso es 20. ¿Y cuánto viene a ser el ancho de la cara? Son 20. Centímetros, centímetros, se simplifica y va a quedar entre 1 entre kilogramos. Por lo tanto, por las unidades que tienen estos términos, se pueden sumar. Muy bien. Entonces, acá, voy a simplificar eso de ahí.
para no meter mucha calculadora. ¿Cuánto quedará entonces? 1 entre 1.92 por 2, 0,860 por lo mismo. Más bien, sale un numerito. Si está mal, me avisa. Si estuviera bien, no hay problema. A ver si están despiertos. Eso que sale 8.960404459 por 10 a la menos 100. ¿Qué cosa? 1 entre kilogramos. Exitoso. Tenemos calculado el efecto de corte, que a diferencia de los casos cuando son continuos o todas las secciones continuas de apoyo en apoyo, saben, ¿no? P sub D es G por A entre A, o la rigidez transversal entre el factor de forma. Eso ahorita nos aplica porque por los rigidizadores y porque toda la estructura no tiene continuidad en su sección transversal. No de esa forma, ¿no? Bueno, tenemos todo esto, los fotito, los al grupo, y esto vamos a vincular con esta carga de acá. Ahí veo la fotito. A ver si llegó. Bueno, voy a borrar. ¿Qué cosa es esta de acá? Hay que borrar. 1, 2, 3, 4 seguidos. Carga crítica del pandeo. La ecuación la conocen a la perfección, ¿verdad? Pedro un día pensó que podía derivar. Pensó en economía y se tiró. Bien. Arriba, el numerito abajo, bueno, no va a entrar aquí por espacio, lo tengo que poner aquí más abajo. Crítico. ¿Qué es? Peso, ¿cuánto era? 33.000 y pico, ¿no? 33.656.022. Acá será 1 más, que es lo mismo, 33.656.022 por este número. Por 8.96040444 por 10 a la menos 7. Faltan 2 gramos. Por 10 a la menos 100. Ahora sí. Esto es pequeño. Bueno. ¿Por qué lo multiplico? ¿Por qué no lo divido? Por lo siguiente. Vean. P
sub E entre P sub D es lo mismo que P sub D por 1 entre P sub D. Esto ya saben, es obvio, ¿no? Así que lo estoy multiplicando por esto porque es equivalente. Es de hecho lo mismo. Entonces la carga crítica de pandeo para esta estructura alrededor del eje Y, ¿cuánto va a dar? Acá, voy a ver esto. Digamos, 33.656.022. Tengo un número. Bien. Entre 1 más 33.656.022 veces A. Calcular A, que vale esto y está bien. Y bueno, ¿cuánto sale la carga crítica? 32.676.764. ¿Qué cosa? Kilogramos. Muy bien. ¿Será la carga máxima que soporta la estructura? No sabemos. ¿Qué falta verificar? La calidad del material. Bueno, entonces agregamos eso. 4. Calidad crítica 5. Calidad del material. ¿Qué es eso? La ecuación que ya conocemos todos desde física 2. Esfuerzo es carga entre área. ¿Veis bien? Entonces, ¿qué usaremos acá? Que llamamos la carga P. P va a ser igual a ¿qué? Al esfuerzo de tracción con presión admisible por el área. O sea, ¿con qué carga llego al límite? Eso está indicado. Bueno, represando datos, conté esto 2200, creo, sí, 2200, los por centímetro cuadrado, por el área, contra el área, 40 por 40 centímetros cuadrados. Bien, veamos. Fallará por calidad de material, si no, quién sabe. Entonces esto significa 2 por 4, 88, 1, 2, 3, 88.000 kilogramos. Allá. No falla. Entonces, en un inciso A, ¿cuánto soporta esta estructura? Sabiendo que la inercia en el eje Z es mayor, va a fallar en el Y, tenemos que calcular por el Y. Entonces, para este caso, para este inciso, nuestra carga máxima sería igual a ¿cuánto? A la más pequeña, ¿verdad? 32.676.764 kilogramos. Eso soporta nuestra estructura. Ahora aquí el ejercicio va terminado. Nos falta el inciso B. Bueno, veamos. Comparado con la carga de, o sea, sin considerar el efecto de corte, en este caso, vean, ha variado ¿con cuánto? Con 1 tonelada. En el ejercicio que resolví para el grupo 2 varió con 40 toneladas. ¿Por qué pasó eso? Porque, bueno, en ese ejercicio puse áreas más pequeñas para los elementos rigidizadores. Entonces, mientras más gruesas sean estos rigidizadores, pues la variación entre estas cargas, P sobre I y P crítico, no es realmente muy significativa, pero cuando es muy delgadito esto, sí, influye bastante. Entonces existe menos carga. Por ejemplo, si en vez de 8 milímetros por 16 hubiera sido 4 por 8, les aseguro que esto sería no más de 15 toneladas. Y pueden calcular. Entonces, esto, por ejemplo, la parte de inciso A ya la hemos terminado. Nos falta aprender a calcular la altura y ver cuánto soporta con esa mejora en la estructura, ¿verdad? Entonces, necesito subir fotito de esto. Esto entró en un examen de hace cuántos son los 3 semestres, creo. No, entró el 2019. Entró y los ha liquidado una pena realmente. Eso porque os digo, porque el ejercicio es engañoso. No es que se mejora la capacidad de falla en uno de los planos, pues va a fallar en el otro. ¿Por qué?
porque la longitud del otro es grande. O sea, vean, si yo aquí lo voy a anclar para que este no se me vaya a los costados, claro, voy a lograr tener unos tramos así intermedios, pues que esté cada uno más carga, ¿verdad? Estoy evitando que se vaya. Pero, y en el otro eje no hay restricción, entonces puede ser libremente. Quién sabe con cuánto fallará. Tal vez falle en ese eje. Hay que calcular, siempre hay que verificar. Entonces tenemos una fotito. 4, 5, el paso 6, que será incluir las mejoras al diseño de la estructura. Bueno, considerando que voy a poner los estos de acá, los digitadores, los apoyos de acá, para que esta estructura no se pandee en este plano, va a fallar en el otro, entonces calcularé para la estructura, pero para el otro eje. Primero, ¿a qué altura hay que poner? ¿De qué depende eso? Pues de la conexión de apoyos y de... Primero, veamos. Voy a poner acá el elemento simplemente como, bueno, solamente la línea neutra. Que tenemos acá esto y esto. Pero me dan la opción de mejorar la calidad de soporte con apoyos intermedios. Qué chido. Bueno, ¿cuál sería la deformación si pasa esto de acá? Aquí tendría ¿cómo? O sea, ¿cuánto valdría K para esta condición con 3 apoyos? El K realmente para todo el conjunto no está definido, pero sí para cada tramo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues aplicar un sistema equivalente donde tenga tramito así entre estos apoyos. Como pueden ver, será fijo, fijo, y a eso agregarle el tramo inferior, que será fijo, empotrado. De cada uno de estos casos sí conozco la deformación. Esto es así y esto es así, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto vale el K para este tipo de apoyos? Vale 1. El K para esto valdrá 1. Pues el K superior en el alemán, 1 del tramo superior. El K inferior o del tramo inferior, ¿cuánto vale para esto? Vale 0.7, ¿verdad? 0.7 es un empotrador articulado. Bueno, voy a poner mejor la continua esto. ¿Cómo corresponde? Ahí está. Esta es prácticamente una deformación de este tipo. Eso está pasando. Bueno, si es así, ¿qué cosa más tenemos que analizar? Algo produce deformación. ¿Qué lo produce? La carga P actuante. La reacción acá debe ser igual porque no hay nada más que un elemento. Y si no fuera igual, pues esto estaría en movimiento. En este caso, para que esté en equilibrio estático, deben ser iguales. Y esta carga P está comprimiendo cada tramito de la estructura, ¿verdad? Este tramo lo comprime, todo esto lo comprime. Por tanto, aquí también lo comprime. La carga P que actúa acá es la misma carga P que actúa aquí. Y la carga P que está actuando aquí es la misma de la sección del apoyo, ¿verdad? Ahora vean, ¿dónde hay un punto de equilibrio? Justamente acá. Este punto y este punto es lo mismo. Es el punto de equilibrio donde la carga que actúa en este tramo es la misma carga que actúa en este tramo. Esa es la clave para encontrar nuestro valor de altura. ¿Qué más necesitamos de datos? La altura de esto, ¿cuánto vale? Esto de aquí vale Y, ¿verdad? Y todito el elemento vale L. Por tanto, si es así, ¿cuánto valdrá este tramito de acá? L menos Y. Con eso encontramos todo. ¿Por qué requiero yo la longitud de esto? Porque tengo el K para este tramo. Porque requiero de esto porque tengo el K para este tramo. ¿Para qué? Para plantear la siguiente ecuación de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en este puntito, o sea, en este puntito de acá, ¿cuánto debe ser? 0, ¿verdad? Equilibrio estático. Por tanto,
la carga P superior debe ser igual a la carga P del tramo inferior. Eso es mi condición de equilibrio. P superior, P inferior. Es la misma. O sea, la carga P será la carga P superior igual a la carga P inferior. O sea, que la carga actuante es la misma. Ahora, ¿cuánto vale cada una de estas cargas? Pues ya lo han visto. Voy a empezar acá. Pi cuadrado por E por I. Ahora, ¿en qué tramo estoy empezando? ¿En qué plano? Bueno, estoy haciendo con una deformación en qué eje, o alrededor de qué eje, del eje Y en esto, ¿verdad? Bueno, en Y entonces, entre K de quién? Tramo superior, K superior. Su longitud, ¿cuánto es? L menos Y. Por L menos Y. Todito esto al cuadrado. Oh, un cachito. Un cachito. Me voy a comprar megas y me acaba de ser un buen rato. Un ratito. Yo creo que ya se mueve la pantalla. Si no, tic. Ahí está. Bien. Ahora, como os decía, esa es la carga del tramo superior. ¿Cuánto era la del tramo inferior? Es pi cuadrado por el módulo E, es el mismo material, por inercia en Y, es la misma sección en ese punto. Pero ahora, aquí, ¿quién interviene? El factor K inferior por ¿quién? Su longitud, ¿cuánto vale ese tramo inferior? Para Y. Todo esto al cuadrado. Bueno, ¿quiénes son iguales? Se fueron desparlando, se formaron. Se fueron. Estos términos se simplifican, porque yo mando a dividir y se simplifica. Y esto va a quedar acá a multiplicar, esto va a quedar a multiplicar. Están al cuadrado, le saco raíz a ambos términos, se van los cuadrados. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Pues voy a poner este lado de acá. Voy a continuar para acá. Va a quedar que K inferior por otro Y, es igual a ¿qué? A esto de acá, lo que está dentro. K superior por L menos Y. Bueno, ya que despejar. Un despeje. Listo. K inferior por Y igual a K superior por L menos K superior por Y. Estoy distribuyendo, ¿no? De ahí lo mando a sumar esto de aquí para tener Y. Y voy a continuar a este lado. K inferior por Y más K superior por Y igual a ¿quién? K superior por L. Factorizo Y, ¿verdad? K inferior más K superior, K superior por L, y finalmente despejo, estoy dando a dividir, y voy a poner el azulito porque es una ecuación que voy a utilizar. Y es igual a ¿quién? A K del tramo superior por la longitud total del elemento dividido entre la sumatoria de los factores K del tramo superior y del tramo inferior. Eso es lo que hay que hacer, nada más que eso. Con esta ecuación encontramos la altura Y de dónde habrá que poner estos apoyos para que la estructura permanezca en equilibrio y logre soportar mayor carga. ¿Qué hacemos ahora? Repasar aquí nada más. Aquí, Y es igual a ¿cuánto? K superior, ¿cuánto era? 1. Longitud total, 20 metros. 2000 centímetros. K inferior, 0.7. K superior, 1. Listo, de ahí sacamos la altura Y. Entonces, 1176.470 centímetros. ¿Me explica esto? Que de la mitad, un poco más digo, de los 20 metros a 11 metros, 11.76, casi 12 metros, habrá que poner los apoyos acá
para evitar de que falle pues en ese tramo. Ahora, ¿por qué he usado por qué un efecto de corte? Pues porque se simplifica también. Entonces yo intento usar esto de acá. Bien. Hasta acá no creo que haya una pregunta. Lo voy a sacar fotito y vamos a continuar calculando cuál es pues, la carga de falla. Ahí va la fotito. Foto perfecto. Muy bien. Ya tengo la altura. ¿Puedo encontrar la carga peso B? Puedo encontrar. ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí así. Paso 7. Entonces, ahora voy a calcular P sub E para quién. Para el plano, para este plano, el XZ. ¿Cuánto vale? P sub E, lo mismo, ¿verdad? ¿De dónde o cuál puedo utilizar? Bueno, voy a poner con toda ecuación. El P inferior voy a utilizar. Porque la carga P, sabían que total que actúa es igual de un tramo, igual que del otro. Entonces puedo usar una ecuación que he planteado o la otra ecuación. Por lo tanto, el P inferior, ¿cuánto era? Era pi cuadrado por E por inercia en el eje Y, ¿verdad? Porque hay un momento en Y, entre el K inferior por la longitud del plano inferior. ¿Cuánto era el inferior? Era la longitud Y. ¿Verdad? Por Y. Todo esto al cuadrado. Y tengo de dato en contacto. Entonces emplazamos acá. P sub E es igual a quién? Igual al pi cuadrado por 2080 por inercia que era 3000 y pico. A ver. 213.333. ¿Entre quién? K inferior, ¿cuánto valía? Era 0,7. Y, ¿cuánto vale? 1176.470. Cuadrado. Bien, de ahí saco eso. ¿Cuánto saldrá? Pues ahora, ¿cuánto soportará? Más que antes, quién sabe. 83 cuadrado por 3213.163 entre 0.7 por 6.47 al cuadrado. Y esto debe valer, bueno, está 97.256.894. 695 kilogramos. Bueno, ¿ya soporta más que el anterior? Sí, aún falta considerar el efecto de corte. Entonces, vamos a calcular eso. ¿Cuánto es el efecto de corte? 8. Considerando el efecto de corte. Veamos. La ecuación es la misma. El factor de corte de K es el mismo. Según la TP sigue siendo lo mismo. Ya vamos a calcular. P crítica PE es de acá entre 1 más PE entre P sub D. Listo, reemplazamos aquí y calculamos en dos patadas. P sub E 97.256.895 dividido entre 1 más 97.256.895 por
Ahora, pues, ¿cuánto era? ¿Dónde está? Creo que era una T. Un poquito. $8.96 40 040 44 59 por 10 a la menos 7. Eso es. Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hallar este P crítico. Entonces, el valor 1 más anterior. Calcular. Ahí está. 89.468.354. Logramos. Mira que ahora soporta bastante menos. Ahora el efecto de corte ha sido más notorio. ¿Ha afectado en cuánto? En 8 toneladas. Vean. Entre 37 y 89 que soporta, pues ahora sí el efecto de corte ya nos ha influido bastante porque la carga, claro, soporta ahora más carga. Entonces también trabajan más los elementos y se deforman más. Por tanto, necesitan un porcentaje menor de carga comparado con cargas más pequeñas. Bueno, aquí hemos encontrado esto. Pero ahora, pregunta. ¿Falla con esta carga? ¿Esta es la máxima? ¿O falla en el otro plano? Hay que calcular. Porque la calidad de material decía que fallaba con 80.000. Entonces, por ahora estaría fallando por calidad de material. Por ahora. Presumimos que está fallando por eso. Y la carga con la que fallaba antes de poner los apoyos intermedios era de cuánto. Aquí está. Sí, era 32.000. Ahora, con estos apoyos ya no soporta 32.000, soporta 89.000. ¿eh? Hemos incrementado jodidamente esta capacidad de carga, pero será la máxima, quién sabe. Entonces voy a sacar fotito de esto y vamos a calcular el otro plano. Vamos a ver. Sí, está bien. Vamos a calcular otro planito. Voy a sacar fotito de esto, fotito ya para el WhatsApp. Y ahí está cargando la fotito. Ya está, ya llegó. Ahora voy a borrar todo esto. Y veamos. Bueno, ahora ya no soporta 32 toneladas, soporta 89. Un gran cambio realmente. Una gran mejora. Pero veamos. Comparado con esto, ahora vamos a analizar qué pasa cuando se deforman estas caras. Y para que se deformen estas caritas que estoy marcando, o remarcando en rojo, es porque el elemento estará fallando en ese plano, o sea, se están deformando ahora estas caras de estos lados. Hay que encontrar su efecto de corte. Y básicamente sería viendo de arriba así. ¿Verdad? ¿Por qué no hay apoyo intermedio? Porque solamente está en uno de los planos. Claro, en este plano, ahora esto va a ser algo así, o sea, va a ser por ahí, incrementos de capacidad de carga. Pero en el otro plano no hay restricciones. Y lo único que nos garantizaba antes era la inercia, pero ahora veamos si la inercia es suficiente para que soporte más carga. Entonces, paso 7, 8, ¿cuál corresponde? 9. Calcular P sub E en el plano XD. Muy bien. La ecuación que los rige es la misma que han visto. P sub E será
pi cuadrado por E por la inercia. ¿En qué eje ahora? La inercia alrededor del eje Z. Entre K de todo el elemento, porque en el otro plano no hay restricción, por la longitud al cuadrado. Esto, K por L es la longitud efectiva de pandeo. Bien, pi cuadrado por E vale 2 menos 80.000 por I será 6.000 y larguito. ¿Qué tanto? No, no, pues, fotitos. ¿Qué nos ayuda? 341.333 entre K. De todo el elemento del otro plano, ¿cuánto es? 0,7. 0,7. Y la longitud libre en todo el elemento del otro plano, ¿cuánto es? 20 metros. Unos 2.000 centímetros al cuadrado. P sub E, ¿cuánto vale? Más que hacer. Vamos acá. 2.080.000. Pi cuadrado por 6.341.333, ¿verdad? Ahora, aquí abajo tenemos 0.7 por 2.000 al cuadrado y sale 66.418.271. De entrada, vemos que va a fallar este plano. De entrada. Podríamos haber pensado que por inercia mayor aquí no falla, aunque pongas aquí este seguro, ya no falla, va a fallar con 80.000, vean. Y esto falta incrementar el efecto de corte. Entonces, este ejercicio es para analizar, es engañosamente fácil. ¿Por qué falla? Porque la longitud es grande, por eso. Una forma de comprobar eso, ¿cómo se dice? En casa pueden agarrar, quién sabe, un trozo de alambre, agarren un trozo de 10 centímetros y uno de 30. El de 10 tratan de comprimir con sus manos, se van a perforar, ¿verdad? Pero el de 30, háganlo y se va a doblar. ¿Por qué? Por longitud. Bueno, entonces, ¿qué nos falta aquí considerar? El efecto de corte. Entonces, 10. Calcular el efecto del corte. La ecuación es la misma, que cambia los datos. El área horizontal vale tanto, el área diagonal valdrá un valor. El ángulo alfa será diferente. Obviamente B también va a ser distinto. A va a ser lo mismo, el paso es el mismo, pero el ancho es distinto. Menos 20, ahora es 30. Área horizontal. ¿Cuánto vale? Entonces, los datitos del ejercicio. Podré dar las dimensiones de quiénes. Se le fueron estas caras, ahora aquí se le fueron el H2 y el D2, ¿verdad? Entonces, aquí está, 6 por 10. Lo central será 0.6 por 1 centímetro y el diagonal 0.6 por 1.4. Obviamente eso es solamente de uno de los lados. ¿Qué habrá que hacer? Incluir el otro lado. El doble de la área será por 2. Listo. Para el ángulo, arco tangente de quién. ¿Qué datos incluyen acá? Ya no va a ser 45 grados. Esto será lo distinto. La cajita de acá, esta carita de acá, si la plasmamos acá, ¿cómo se va a ver? Algo así. Bien. ¿Cuál es alfa? Esto es alfa. ¿Qué datos conozco? Conozco el paso. ¿Cuánto vale el paso? Es A, es 20. ¿Cuánto vale el ancho? 30. Ahora alfa ya no va a ser 45 grados. Entonces, arco tangente de quién? 20 entre 30 o 2 tercios. Lo mismo. 20 entre 30. ¿Cuánto vale cada uno de estos? Se calcula rápidamente. Pues acá será 2 por 0.6, 1.2, ¿verdad? 1.2 centímetros cuadrados. Aquí 1.2 por 1.4. ¿Esto cuánto vale? 1.68 centímetros cuadrados. Voy a completar con 0 más para la precisión, ¿no? Para entender el orden de longitud. Listo. ¿Cuánto vale el cotangente de 2 tercios? Shift
faltan 2/3. Ya, sale 33 grados, bueno, 33,69 grados. Minutos, segundos, no hace falta calcular, ¿no? Con eso. Obviamente no he puesto más decimas porque aquí es 0, 0, 6, 7, o sea, 2 ceros, pero prácticamente anulada la influencia de los otros decimales. Pero bueno, con esto voy a calcular. ¿Qué cosa es el efecto de corte? La ecuación es la misma que vimos hace rato, ¿verdad? 1 entre P sub D, lo voy a reemplazar yo nomás. Voy a poner acá. Área diagonal por E por el coseno cuadrado del ángulo alfa por el seno de alfa, ¿verdad? Más, ¿qué cosa es esto? La B, el ancho B de la caja, entre el área horizontal por E por el paso. Entonces, ¿esto de aquí qué es? Esto es B. ¿Esto de aquí era A? No olvidemos eso. Reemplazando datos, ¿cuánto sale? Sale acá. La música es realmente bella. 3,69. Vamos a ir a otros países a escuchar, ¿no? A ver el carnaval. Ahora aquí el ancho B es 30. El resultado será 1,2 por 2, unos 80.000. Y el ancho A, el alto A es 20. Listo. ¿Cuánto da esto? 1 entre P sub D. Coseno por coseno de anterior por seno del ángulo anterior más 3 o 30 entre 1,2 por 2, 30. Sí, está bien. 1.346156,495 por 10 a la menos 6 que unidades, 1 entre kilogramos. Y este es el efecto del corte que habrá que compatibilizar con este, o bueno, vincular con el. Voy a sacar fotito de esto, te calculamos la carga que soporte nuestra estructurita. Vamos a recordar, ¿no? El último carnaval de oro fue este año, pero ya no hubo corso. Al año habrá, no habrá, posiblemente sí haya, pero no sé, bailar con barbijo tantos kilómetros, yo creo que no van a aguantar. Va a haber desmayados, va a pensar que es coronavirus, ¿no? Va a ser más la histeria que va a complicar la situación. Bueno, ahí está la fotito, ya subió, sí, ahora sí subió. Bien. Ahora, ¿qué datos necesito? Necesito este de acá y esta foto. Este de acá lo voy a borrar. Vamos a calcular de 10, el 11.
Listo. Calcular la carga crítica de pandeo, crítico, ¿verdad? ¿En qué plano estamos calculando? En el XY. Bueno, la ecuación es la misma de siempre. El crítico, peso entre 1 más peso de sí, entre peso de. Muy bien. El crítico, ¿cuánto saldrá? Aquí era 66.000, no me acuerdo muy bien. La fotito. Sí, 66.000. 66.271 entre 1 más 66.418.171 por esta cantidad, que es ¿cuánto? 95 por 10 a la menos 6. Bien, ¿qué significa que este corte debe ser parecer más pequeño? Eso me indica el exponente de acá. Bueno, P crítico, ¿cuánto sale? ¿Qué sea? ¿Cuánto soporta? ¿Cuánto aguanta tu columnita? Y tengo 66.418.171 entre 1 más 76.418.271 por el anterior valor que está de acá. Está bien. Y sale 60.967.228. No están escuchando la música allá afuera. Bueno, ahora con 60.000, ¿verdad? Bueno, con las mejoras que se han hecho en la estructura, ¿cuánto soporta? Por calidad de material, 80.000 va a ser la misma, o sea, la calidad de material se aplica en cualquiera de los hexaolitos, la carga axial que resiste bueno, todos los elementos. Por pandeo, con estos registradores aquí aguanta ahora algo de 87 toneladas, ¿verdad? Pero en estas caras, o sea, en el otro plano, fallaría con 60.000, o sea, con 61 toneladas prácticamente. Entonces, para este caso, ahora sí, la carga máxima es esta de acá, la más pequeña de todas. La máxima será 60.967.228 kilogramos. Bueno, pues esta es la carga con la cual fallaría nuestro elemento. Entonces veamos. Analizando, con esto de acá, le hemos incrementado casi al doble la capacidad de carga. O sea, esta carga realmente también en el anterior inciso se la podía haber analizado, pero no hacía falta porque la inercia era más grande. Pero cuando ya hemos hecho aquí la mejora, ahora sí hay que calcularla. Entonces veamos si va a fallar en este plano. Y si uno no verifica y dice 80.000, mete 80.000, ¿qué va a pasar cuando esté haciendo el proceso de cargado, o sea, la construcción? Pues va a fallar. Y aunque tenga factor de seguridad, eso no es tan recomendable. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de que en el concepto del esfuerzo de formación, ¿verdad? Este diagramita es algo así? Este de aquí, ¿qué es? Es el esfuerzo de fluencia, ¿verdad? O el que han visto recientemente, el de plasticidad, el del punto de excedencia. Es prácticamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que hace el factor de seguridad? Al esfuerzo, o sea, este tramo lo divide en tramos más pequeños, o sea, lo multiplica por un factor, ¿verdad? O sea, eso así como el esfuerzo admisible se igual al esfuerzo entre un factor de seguridad. ¿Verdad? Si mi factor de seguridad vale, no sé, 2, digamos, me está diciendo esta función crítica. Y vamos a llegar solamente a la mitad. Eso está indicando. Si el factor fuera 3, será a una tercera parte, ¿verdad? Entonces, claro, en esto muchos se confían. ¿Y por qué hace uno esto? Porque hay un grado alto de incertidumbre en el cálculo, de tal forma que no puede calcular con toda la exactitud posible del mundo con cuánto falla la estructura, pero puede estimar. Entonces,
es un rango de valores que tal vez ayuda hasta cierto punto, porque si lo hacemos también muy rígida la estructura, en un sismo no nos ayuda de nada, nos va a producir fracturas o fallas que sean frágiles, ¿verdad? Y esa es una falla repentina. Entonces, eso tampoco conviene. Tenemos que darle a la estructura la ductilidad para que se deforme y nos dé el tiempo de escapar antes de que colapse todo el edificio. Entonces, no es más confiar en el factor de seguridad. Y peor si tienen que hacer puentes. ¿Por qué? Mucho cuidado con el flujo helicoidal y con la vorticidad. Mucho cuidado con lo que es la socavación, que ahí les aseguro que el factor de seguridad no les salva de lo que es el transporte de sedimentos ni la socavación de los cimientos del puente. Entonces, mucho cuidado. Esta sería la carga máxima que soporta nuestra estructura con todo y las mejoras que se han hecho a la columna. Hasta esta parte, ¿alguna otra pregunta de los entramados? Bien, eso sería todo entonces, muchachos. Ya les mandó la foto. Si no hay más 12 preguntas, la siguiente clase le metemos plasticidad, flexión y la subsiguiente torsión. Y lo siguiente va a ser netamente ejercicios combinados. Cosas que se le ocurre al ingeniero y que puede ser el examen. Bien, chicos, hasta ahí la clase. Auxi, Sí, 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 te escucho. perdón por cortarle. Quería preguntarle sobre los datos. En la parte de H1, D1, H2 y D sub 2, ¿siempre va a estar predeterminado con el hecho de que van a estar con los ejes que ahorita estamos tomando en cuenta? ¿O puede cambiarse en el examen? Los datos de las secciones de los elementos legislados, ¿verdad? Sí, Generalmente es dato. Eso generalmente es dato. ¿Por qué? Porque tú vas a conocer con qué dimensiones estás haciendo el entramado. O sea, vas a decir, hágalo con angular de tal hierro o varillas rectangulares de tal dimensión. O finalmente con circular, que es lo que se hace, ¿no? O sea, los fierros corrugados que se hace, se los dobla en una prensa y luego se los va soldando. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Entonces ya conoces las dimensiones. Y lo que uno puede hacer es simplemente pues, calcular cuánto soporta y si quiere mejorar la capacidad de carga cambiando las dimensiones, tiene que recalcular qué cosas tienen que cambiar los perfiles según lo que haya disponible en el mercado o lo que es los digitizadores. Pero en el examen va a ser dato conocido las dimensiones de los digitizadores laterales y de los elementos transversales. Va a ser dato. Ok. Y una consulta más. Esto que estamos usando, por ejemplo, en el plano X y Y estamos usando H2 y D sub 2. Esto igual es siempre se designa el H sub 2 y D sub 2 para este plano, o No, puede ser puede para ser el otro cualquier, plano. puede ser para el otro plano. Puede ser para el Puedo otro tomarlo plano. aleatoriamente entonces, si es que, bueno, obviamente asignando planos adecuados, ¿no? Claro, claro, o sea, no tan aleatoriamente, ¿no? Sino ¿de qué depende? De qué nombre se le haya puesto y qué parte se le deformando. Por ejemplo, si esto fuera mi columnita, esto se acabó, y tengo, no sé, a ver, está bien, con este negro voy a poner un lado. Si yo le llamo a esto, no sé, H3 y esto le llamaré D3 y me sale que con la inercia se deforma este lado, pues usaré estos datos, ¿verdad? Eso es cuando sucede esta curvatura. Ahora, ¿qué pasa cuando lo mejor aprender con este otro de acá? Entonces, estos de aquí puede que se llamen, no sé, H5 y D5, o sea, le pueden poner este nombre o puede poner este nombre. ¿Y qué pasa? Si lo mejor no se quiere capacidad de cargar, se va a ir para el otro lado, ¿verdad? Se va a pasar lo que pasa en este inciso B. Esto se va a ir para allá, se va a meter a pisar, esto se va a meter. Y ahí, ¿cuáles usaré? Estos datos, porque estas caras de aquí son las que se están deformando de esta manera, como un acordeón. Entonces, según lo que se deforme,
hay que usar esos datos correspondientes. No puedes tomar H3 con D5, porque no está deformando este de aquí, sino este de aquí con este de aquí, o este de aquí con este de aquí, según corresponda a la falla. Ah, ya, ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta más, chicos? Oh, sí, la ecuación que vimos para el efecto de corte solo es para este entramado en Z. Solo es para este entramado en Z. Ahora, para el entramado, por ejemplo, de tipo diagonal, diagonal, sí, solamente para el diagonal es diferente. Bueno, no tan diferente, déjame ver, que lo voy a plantear. Para esto, para este en Z, si ustedes han estado en clases con el ingeniero, yo supongo que he hecho la deducción y no he visto, ¿verdad? No he estado en esas clases, pero en los presenciales siempre se da la deducción. Y partía por lo que eran las deformaciones de un tipo, más la deformación de otro tipo, y así se llegaba a esta ecuación de 1 entre P sub D, que para este caso queda igual al área diagonal por el módulo E, por el coseno cuadrado del ángulo alfa, por el seno de alfa. Pero el inverso más, ¿qué cosa? El ancho de la caja, el ancho B, entre el área horizontal por el módulo de elasticidad longitudinal por el paso o altura de la caja. Eso es para el caso de la Z. ¿Qué pasa para el caso que es solamente estos diagonales? Pues vean, ¿qué es lo que falta? Falta este elemento, falta este de acá. Entonces, ¿quién será cero o quién ya no participará en la formación? Este término de aquí. Por tanto, para este caso, 1 entre P sub D será igual a ¿qué? A 1 entre el área diagonal por el módulo de elasticidad por el coseno cuadrado del ángulo alfa por el seno de alfa. Ahora, alfa, ¿dónde está? Alfa está referido de la horizontal hasta la diagonal. Eso es alfa. ¿Verdad? Y el exterior ya no participa. O sea, estas ecuaciones son parecidas. Pero, ¿qué pasa con el otro arreglo geométrico? Con este de acá, el tipo armado de columna. Ese es diferente. Bueno, buscar la ecuación. Ante las dudas, mejor revisar fórmula, el texto. Aquí está. Esto es 1 entre P sub D A por B, o sea, el ancho de esto por el alto. Este es el alto, este de aquí es el ancho. Entre 24 veces E por IH, la inercia horizontal. Ahorita os explico de dónde viene esto. Más A cuadrado, o sea, la altura al cuadrado, entre 48 veces E por la inercia vertical. Bueno, es la ecuación. Pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, voy a hacer aquí un pequeño diagramita y ahorita nos vamos a ubicar bien. Sí. Esto es visto desde arriba. Así, así, así y así. Estos elementos continúan para abajo. Ahora sí, esto de aquí hay que borrarlo. Pues se preguntan qué estoy graficando, es la columna vista desde un lado. Bien. ¿Qué es lo que tienen estas columnas? ¿Qué tienen? Tienen elementos rigidizadores, ¿no? Tienen este de acá, que ahorita es básicamente un rectángulo. O sí, está bien, un rectángulo. Es algo así. Y ahí más o menos. Esto de acá lo que mostrar. Bien. Ahí, y acá atrás está obviamente el recuerdo descriptivo. Algo así. Bien, esto de aquí viene hasta allá.
acá. Esto de acá. Está bien. Y así. Y aquí el último ya por acá. Algo así. Y bueno, la idea es cuál va a ver. Es entender los giros que se producen acá. Bueno, ahora sí está a gran detalle como para no equivocarse. Bueno, ¿qué sucedería si el eje débil fuera este? El eje Y. El eje Y. Fuera lo mismo, pero con este arreglo en vez de este y con rectangulares en lugar de hélice. Este sería el eje Z y este longitudinal será pues el eje X, ¿verdad? Bueno, si tomamos acá una sección transversal de este elemento, como ser esta de acá, esta de acá, esa sección, y obviamente una sección también desde de acá, de aquí. Ahí está. Voy a poner verde. Voy a poner medio verde. Ahí está. Bien, veamos. Si la sección en Y, perdón, si el eje Y es el eje débil, esto como se deforma así, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ir rotando? Va a rotar esto de acá hasta ponerse, o sea, de así, tal como está. Voy a agrandar acá. De esta forma en la que está, va a rotar hasta quedar más o menos así, o sea. Ahí está. Así, va a tener este giro, ¿verdad? Y la otra de acá, la otra sección que estará en celeste, voy a poner acá. Bueno, será solo, ¿no? También. También va a rotar, o sea, va a girar. Se pondrá algo así. ¿Verdad? Terminar así. Va a girar de esta forma. Porque está girando así, toda la estructura está girando de esta manera. Bueno, si se produce eso, ¿quiénes se oponen al giro? Son las inercias, ¿verdad? De acá, ¿a quién sacamos? A la inercia del elemento vertical. Claro, no, la sección está echada. No, es del elemento vertical, por eso es vertical. Del elemento horizontal, que es esta de acá, de ahí sacaremos la inercia horizontal. ¿De qué dependerá? De su sección, su disposición. Entonces, por lo general, ¿qué se hace? Se ponen estos elementos no de esta forma. O sea, no se los pone así. Aquí no conviene, ¿no? Como se los pone? Se los pone de forma vertical porque tienen más inercia y se ponen más al giro. Entonces, no calculan así, calculan de esta forma y construyen de esa manera. Es como se hace el cálculo de estas inercias. Vamos a reemplazar aquí los datos. ¿Con qué dimensiones? Con lo que está el dato, ¿no? H1 de 1. Con esas dimensiones lo calcula. Es eso básicamente el análisis de esta ecuación de acá, que no es tan complicado, y vean que para cada caso la ecuación es diferente. Entonces, si hubiera algún arreglo geométrico distinto, si ponen coros o lo que sea, hay que calcular su ecuación para el efecto de corte. ¿Se ha entendido eso, verdad? Sí, sí, gracias. Muy bien. Entonces, dense cuenta, en esta última ecuación se trabaja con las inercias locales, no con las inercias globales. ¿Alguna pregunta más que tengan, chicos? Pregunten, aprovechen. Tenemos una hora de Meet todavía. En el chat no hay nada, no hay nada. A ver la fotito.
Bien, si no hay más preguntas o dudas, esta habría sido la clase del día de hoy. Espero que sea de gran ayuda. Ahorita les mando la foto al grupo 3. A ver cómo le he mandado esto. Y bueno, si no hay más dudas que tengan, como os dije, entramos a clasificar a la siguiente clase. Y bueno, pues a cuidarse, a no enfermarse, no solo de coronavirus, ya saben, ¿no? Si uno come en la calle, le va a dar una buena diarrea, así que mucho cuidado, muchachos. Y chao, chicos, se cuidan. Hasta luego, Ausi. Hasta luego.